Buenos días, señoras y señores. Espero que con una puntualidad británica vamos a empezar este quinto simposio empresarial e internacional de la Fundación FUNSEAM, la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental. Como presidente, quiero agradecer en primer lugar al señor ministro Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, su presencia hoy aquí. Agradecer también a todos los patronos de la FUNSEAM que están aquí presentes y que, gracias a esta organización, podemos realizar, este es el quinto año, esta reunión anual, tanto de tipo empresarial como académico, en la que discutimos y nos formamos en relación a temas de sostenibilidad energética y ambiental. Agradezco también a la directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, María Teresa Costa, la excelente labor que hace coordinando toda esta actividad. Sobre FUNSEAM, simplemente recordar que tenemos 3 líneas de actuación: una preocupación por todo lo que es los temas de sostenibilidad en sentido amplio dentro del mundo energético, y a ello dirigimos planes de formación, áreas de discusión, y este seminario es un poco un ejemplo, pero a lo largo del año se realizan diferentes actividades y también, especialmente, trabajos de divulgación que, a través de la dirección de la cátedra, nos permite acercar más el mundo académico y de expertos y el mundo de los reguladores al mundo de empresa. Compromiso, por lo tanto, de nuestras empresas patronas, el tener una energía que sea disponible, el tener una energía que sea más sostenible y, por descontado, el tener una energía que sea más competitiva con precios más bajos. Sobre estos aspectos vamos a hablar hoy en el simposio, y simplemente recordarles a modo de introducción que el primer gran reto que tenemos las empresas energéticas, y no solo las empresas energéticas, es el tema de la lucha contra el cambio climático. 2 ideas muy rápidas. En el año 2015, último año del que se disponen de estadísticas cerradas, el incremento de emisiones global de CO2 sobre el año 14 prácticamente se estancó, 0,1% más de incremento, lo cual es muy interesante. Quiere decir de que el mundo está trabajando con más eficiencia energética, que es parte de lo que explica esto. 2 ejemplos importantes: China y Estados Unidos. China, aunque sigue siendo el primer emisor mundial, por motivos obvios, por su volumen, 28% de emisiones de CO2, la emisión per cápita china ha caído radicalmente y en estos momentos es mucho más eficiente, fundamentalmente porque está consumiendo mucho menos carbón y consumiendo más gas. Por lo tanto, China está haciendo un enorme esfuerzo. Algo parecido ha pasado en Estados Unidos, en donde la producción de energía eléctrica con carbón ya es igual a la que se produce con gas. O dicho al revés, antes se producía mucho más con carbón y ha habido un cambio de tipo prácticamente natural. En este caso, diríamos, es el mercado el que ha llevado esta orientación. Ciertamente, todo lo que estoy explicando plantea ahora también incertidumbres. El acceso a la presidencia del señor Trump nos pone una serie de incertidumbres que no vamos a resolver hoy porque no tenemos la información suficiente, pero en líneas generales podríamos decir de que el mundo ha avanzado razonablemente bien en cuanto a lo que es emisiones contra el cambio climático. Y en el tema de competitividad es evidente que tenemos camino a recorrer, en el caso concreto nuestro, y quizás centrándonos más en el gas, que es una de las piezas claves de lo que es la generación eléctrica. Es evidente que con un conjunto de medidas a corto y medio plazo, que estamos todos trabajando, podemos mejorar la competitividad y los precios. A corto plazo, mercados más líquidos pueden ayudar efectivamente a que tengamos precios mejores. En segundo lugar, una mejor utilización, si cabe, de las disponibilidades de infraestructura, sobre todo en capacidad de almacenamiento, nos puede llevar también a este camino. Y a medio plazo, entendiendo por medio plazo 3 años, y ya termino, es indispensable en el caso de la península ibérica una nueva interconexión con Francia que nos dé posibilidad, en los momentos en que se necesita, de tener un acceso físico. Antes, en gas, ministro. En electricidad, hasta cierto punto, tenemos algo más ya
afortunadamente. De hecho, en estos días de ola de frío, pues se ha dado un fenómeno, por muchos motivos que todos ustedes conocen, que hemos exportado afortunadamente electricidad hacia nuestro vecino del norte, que le ha ayudado a él también a hacer frente a las necesidades de punta. Esta exportación ha sido eléctrica, pero una parte de esta electricidad se ha hecho con gas. Piensen ustedes que la media del peso del gas en el mix eléctrico es de un 10%, aproximadamente en el mes de enero ha sido del 20%. Y eso es lo que ha ayudado a que también Francia cumpliera todos sus compromisos. Y para producir esa energía eléctrica hemos sacado gas de nuestros almacenamientos. Por lo tanto, la idea de que el MidCat, ahora llamado STEP, South Transit East Pyrenees, es una necesidad, al menos desde la óptica del sector, yo creo que todos coincidimos. En definitiva, tenemos, por lo tanto, retos por delante y simplemente yo quería, pues, formalmente abrir esta jornada y, a lo más importante, darle la palabra al señor ministro. Muchas gracias, ministro. Pues muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en la mañana temprana para reflexionar, porque es bueno reflexionar sobre temas energéticos con conocimiento y con sosiego. Acabamos de pasar un mes de enero con una punta invernal que ocurre cada X tiempo, en la que ha habido mucha presión mediática, especialmente los precios de la electricidad. Hace una semana estábamos a 91 euros megavatio hora en el mercado español, hoy estamos a 49, ayer estábamos a 29. Bueno, pues como decíamos, ¿no? Esto va a depender mucho de las condiciones y de esa casi tormenta perfecta que se produjo a principio del mes, y que, sin embargo, ahora, en febrero, pues tenemos una situación bien diferente. Y, mientras tanto, ha habido de todo. Ha habido todo tipo de opiniones, muchas no tan fundadas, otras más fundadas, sobre qué pasa con el sistema energético español. La gran dificultad que tenemos en la política energética, que está siendo cada vez menos nacional y está cada vez siendo más continental, es acertar respecto al grado de desarrollo de la tecnología. Lo importante es tomar las decisiones según la realidad, no según lo que nos gustaría que fuese la realidad. Lo digo porque hay algunos que están diciendo, bueno, de aquí a no sé cuánto tiempo el 100% del sistema será renovable. Bueno, ojalá, pero mientras tanto necesitamos unos desarrollos tecnológicos que hoy no existen. No tenemos una capacidad de almacenamiento que nos permita esto. Esta punta invernal que hemos tenido este mes de enero ha sido sencillamente una ampliación del hueco térmico. Es decir, la necesidad de la utilización de las térmicas para atender una demanda. Muchas cosas tienen que cambiar para que tengamos un futuro como algunos lo quieren plantear, que a mí me parece estupendo, pero yo no soy el ministro de Energía del año 2067, soy del ministro de Energía del año 2017 y, por tanto, tenemos que trabajar sobre las realidades y las restricciones técnicas y tecnológicas que tenemos hoy en día. Y esto es lo que muchas veces no se entiende. El otro día vi una entrevista en ABC del comisario de Energía, que es mi gran amigo, cuyo escaño en Madrid ocupo yo ahora, que es Miguel Arias Cañete, y está muy bien los planteamientos de futuro que plantea, pero la realidad de la política energética es siempre mucho más pegada al terreno y con una serie de restricciones y trade-offs que tenemos que atender y ser conscientes de ellos. Lo digo por el ejemplo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es el problema que tenemos? Y lo sabemos todos, no lo voy a recordar, pero es necesario también recordarlo. Tenemos una serie de compromisos medioambientales, como comentaba antes Antonio, que ya no solo nos meten en la situación en la cual tenemos que tener cuidado, porque si no hacemos adecuadamente las cosas va a subir tremendamente el precio y el coste. Y una Europa con un sistema monetario muy riguroso y una energía cara da como combinación una situación económica compleja. Y eso es lo que tenemos que ver de cara a futuro, ¿no? Otros podrían decir, bueno, yo puedo hacer lo que quiera con la energía si luego dejo que el euro se deprecie todo lo que quiera, pero no es así. Tenemos una política monetaria muy estricta, que viene de una determinada tradición, y tenemos que tener mucho cuidado con la política energética porque el objetivo fundamental es cumplir a la vez un objetivo medioambiental, pero también un objetivo económico. Si hacemos solo un objetivo medioambiental, corremos el riesgo de incrementar sustancialmente los costes del sistema, que es lo que ocurrió en España en el año 2008, 2009, 2010, en la cual sí, tenemos más que cumplido los objetivos medioambientales en España, 17%, algo más, de energía renovable, deberíamos andar por el 12 y pico,
5 puntos más, que bien. La cuestión es a qué precio, que es lo que lo tenemos que hacer adecuadamente. Cuando a mí me preguntan, ¿usted está a favor de las renovables? Digo, sí, si son baratas. Incluso, y lo mismo digo del carbón, si son baratos. Bien, por lo cual es importante que la política energética tenga los pies sobre la tierra, cumpla sus objetivos, pero al mínimo coste posible. Es un trabajo de optimización muy complicado. Si vas por detrás de la tecnología, no aprovechas lo que la tecnología te da. Si vas por delante de la tecnología, generas excesivos costes en el sistema. Ya sé que no es la manera más adecuada y políticamente correcta de contar estas cuestiones, porque todo el mundo quiere hablar del futuro, de lo que tendremos dentro de 50 años. Dentro de 50 años yo tengo 96 y los cumplo, por lo cual me tengo que dedicar precisamente a lo que tenemos ahora. ¿Qué hemos visto? Que cada vez es más complicado o cuesta más gestionar los problemas que nos están generando determinados elementos de la política tal y como se han derivado. Voy a poner el ejemplo de lo que ha ocurrido este último mes. Claro, al principio, cuando nosotros íbamos introduciendo energías renovables, lo primero era conseguir que se instalasen y las primabas. Y con esto ibas incrementando tus objetivos de utilización de las mismas. Ya no tenemos tanto un problema de precio en generación. Esto no, afortunadamente ha mejorado muchísimo y ya nos supone un incremento de coste del sistema, o por lo menos no sustancial. Vamos a hacer una subasta ahora de 3.000 megavatios de renovable, que va a tener un doble elemento. Va a ser neutral, en el sentido de que no se van a elegir tecnologías. Eso es bueno, porque evita que tengamos una decisión política sobre qué tecnología es mejor o qué tecnología es peor. Además, si lo hacemos así, evitamos también una decisión territorial, no nos engañemos. La España del norte tiene viento, la España del sur tiene sol. Hay pocas zonas con las dos cosas y sería como repartir territorialmente una subasta. Yo todavía sigo pensando que, bueno, las subastas también dan una cierta seguridad. Yo creo que el sector renovable podría ya plantearse seriamente entrar en el mercado sin ningún tipo de apoyo, pero bueno, aún así se va a seguir dando por conseguir esos objetivos medioambientales. No será un apoyo económico importante, todo el mundo tiene claro, sería en todo caso un apoyo de cierta garantía o cierta seguridad dentro del sistema. Porque es verdad que de una forma u otra todo el mundo que está dentro del sistema tiene algún tipo de apoyo, tiene algún tipo de regulación, tiene algún tipo de... Bien, lo haremos así. Bien, cumple los objetivos medioambientales buscando el mínimo coste posible. Esa sería una asignación de la subasta a base de precio, que es lo que realmente va a ocurrir al final. Pero una vez que instalas todo esto, ¿qué problema nos estamos encontrando? Es cómo gestionar un sistema en el que el número de tecnologías rígidas va incrementando su peso y encima son intermitentes. No solo tenemos rígidas, sino tenemos rígidas intermitentes. Y es donde entra la gran discusión dentro del paquete de invierno, que no es la que aparece mediáticamente. La discusión teórica más compleja, con diferencia, es cómo atender esa diferencia que hay entre un sistema rígido y una demanda. Cuando esa diferencia es enorme, pues vemos lo que estamos viendo en este mes de enero, pero no solo en España, en Europa entera. De hecho, España marcó precios un poquito por debajo de los que marcó Francia, de los que marcó Bélgica, Suiza, y cuando entraba el gas y no el carbón a fijar el precio marginal en Alemania, tenía unos precios estratosféricamente más altos incluso que el bloque que decía anteriormente. Bien, esto es nuevo. Es decir, encontrarnos con la necesidad de que solo en periodos breves y muy caros es cuando estamos recuperando costes de las térmicas, que son el elemento de flexibilidad del sistema, tiene un problema y una dificultad de gestión. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí tenemos dos propuestas. Una es pagos por capacidad y la otra sistemas de energy only, de solo energía. En Alemania presumen de que tiene un sistema energy only, pero luego, por otro lado, los lenders están financiando pagos por capacidad. Lo digo porque la discusión no es fácil. Y a esto añadimos un problema adicional en el caso español. El problema adicional viene de la falta de interconexión. Decía antes Antonio de gas. No, en el gas ya es estratosférica.
pero en electricidad también falta. Aún así, en esta punta invernal que acabamos de pasar, hubo un momento en que me plantearon desde el transportista si manteníamos la interconexión con Francia, porque el resto de los vecinos con Francia redujeron su interconexión entre el 50 y el 100%. Y España llegó un momento en que era más de la mitad de la interconexión internacional de Francia, curiosamente, a pesar de que tenemos un nivel de interconexión muy bajo. Esto es importante. Me preguntaron y dije, mira, hay que mantener la interconexión por dos razones. La primera, porque alguna vez te toca a favor y otras veces te toca en contra. Segundo, ¿qué diferencia en precio tendríamos? En lugar de esos 91 euros habíamos tenido 89. Bueno, sí, te ahorras 2 euros, pero por un día y especialmente en la punta. Ya, pero pierdes toda tu posición política. ¿Cuál es la posición política de España en la negociación de todo lo que está pasando y de toda la reforma europea? En que necesitamos un nivel de interconexión muy superior. Esto es importante porque si yo le achacase un defecto a la propuesta de la Comisión en el paquete invierno, es precisamente que está hecho bajo el supuesto de que esas interconexiones existen. Es decir, se está regulando un mercado europeo que todavía no existe. El nivel de interconexión de determinadas zonas es muy bajo y no fijamos precios de la misma manera. Lo hemos visto en la electricidad, pero especialmente dramático en el gas. Claro, cuando tú formas un bloque junto con Italia, el sur de Francia, que no tiene el mismo precio que el norte de Francia, España y Portugal, y eso forma una región, y luego hay una región que es norte de Francia, Benelux, con Alemania, eso en gas. Pero si nos vamos a electricidad, claramente se forman dos bloques, un bloque alrededor de Francia y un bloque alrededor de Alemania. Y el bloque alrededor de Alemania depende de la tecnología que se esté utilizando en Alemania, esencialmente. Si es carbón, marca un precio más bajo, pero entonces tenemos más emisiones de CO2. Yo creo que este año el ministro de Economía alemán, que lleva energía, estará muy contento. El de Medio Ambiente no lo sé, porque va a tener una enorme dificultad en cuadrar las cifras de emisión de CO2. En este otro lado, vale, emitimos menos CO2 y usamos gas, pero el gas no opera, no tenemos acceso desde esta parte del sur de Europa al gas noruego o al gas ruso, que en otros sitios sí. Por poner ejemplos de lo que ha ocurrido en este mes de enero, o sea, son realidades. Se hace una propuesta legislativa por parte de la Comisión que lisa y llanamente parte del hecho de que existen esas interconexiones, porque no ha tenido en cuenta, por cierto, cosa que se introdujo en el Consejo Europeo de octubre del 15, la necesidad de que los objetivos nacionales y la política nacional y el encaje de esa política nacional dentro de la política europea dependiese esencialmente del nivel de interconexión. Y eso es lo que nosotros hemos afirmado como país o como gobierno. Cuando nos han preguntado como gobierno qué deberíamos hacer o cuál es nuestra postura sobre el paquete de invierno, lo que hemos dicho es, nos parece estupendo si hubiese interconexiones, pero falta todo el apartado de qué ocurre cuando tienes sistemas aislados. Y no se ha reflejado adecuadamente bien. Esa es la batalla, sin duda, que daremos nosotros. ¿Qué es lo que nos gustaría? No estar aislados. Si no estamos aislados, pues tenemos relativamente pocas cosas que discutir, o por lo menos las mismas cosas que discutir que los demás. Y esencialmente lo que decía antes. Yo creo que el elemento más importante es qué hacemos para gestionar la flexibilidad del sistema, que es la mayor dificultad. Y este tema no está resuelto, ni a nivel teórico ni a nivel práctico. Y hay otras cuestiones que ya te pueden parecer más importantes o menos importantes. Pero sin duda ninguna, la gran carencia que tiene, desde nuestro punto de vista, como gobierno y como Estado, es el no haber tenido en cuenta la situación de los sistemas aislados, lo cual te tiene que dar una mayor capacidad de regulación propia y de gestión propia, y de fijar tus objetivos nacionales en función de realidades, no de ideología. Es evidente que no puedo asumir el mismo nivel de energía renovable con mayor interconexión que con menor interconexión. Y es evidente que no tengo la misma posición en el debate sobre pagos por capacidad o un sistema energy only si tengo interconexión que no tengo interconexión. Y esto es muy importante porque yo creo que vamos a tener continuamente a lo largo de la discusión de este paquete, que es lo que va a decidir claramente la política europea pues para bastante tiempo, va a decir claramente esa confrontación entre deseo
dónde nos gustaría llegar y realidad. Y por decirlo así, yo veo a los estados o a los gobiernos mucho más pegados a tierra, mucho más con la necesidad de gestionar sistemas reales y gente consumiendo metros cúbicos de gas o kilovatios hora de electricidad respecto a planteamientos teóricos, que nos viene más de lo que ha sido la propuesta por parte de la Comisión. Tengo que ser así de franco porque es así como nosotros lo vemos. Y vuelvo a lo que decía al principio de esta introducción. Nosotros tenemos una obligación de estar siempre pegados a tierra y con el estado real de la tecnología. Ya nos gustaría. Fíjense qué maravilloso ministro de Energía sería yo si mañana se inventa la fusión fría. Pero es que no la tenemos. O si mañana se inventa la mejor batería del mundo. Hoy por hoy la única batería que existe es el bombeo de agua hacia arriba a los pantanos. Ya no tenemos ni agua, estamos en una situación climatológicamente muy adversa en España, llevamos casi un año sin lluvia, en condiciones, pues están las cosas como están. Bien, por lo cual, para dejar las cosas medianamente definidas, yo creo que lo importante en política energética es desactivar los elementos ideológicos dentro de la misma. Tiene esto mucho menos de ideología y mucho más de tecnología. Es muy importante no ir por detrás, porque si no te pierdes la revolución que está en marcha, pero también es muy importante no ir demasiado por delante, porque entonces cometes errores muy serios. ¿Qué es lo que estamos haciendo en política energética en España? Pues es precisamente esto, ¿no? Y hemos ido fijando de manera asumible los objetivos medioambientales. Yo creo que España va a ser de los pocos países que va a cumplir sin ningún problema el 20% de energía renovable en 2020. En electricidad vamos muy bien, en hidrocarburos pues nos queda un poquito que hagamos en la utilización de biocarburantes, lo sabemos ya, con un poquito que se aumente el efecto va a ser muy notable. Podemos hacer alguna cosa interesante como introducir en las térmicas biomasa, especialmente en las centrales de carbón, que eso no se está haciendo todavía en España. Y bueno, con una serie de elementos en el menú de opciones que tenemos vamos a cumplir. Tenemos una enorme dificultad del cumplimiento en temas de eficiencia energética, que para mí es el elemento más importante que tenemos que hacer dentro de la política energética. Y aquí me vienen dos restricciones. Una, para edificios públicos es demencial el sistema que tenemos de contabilización por parte de Eurostat. Es verdad que me han prometido desde la parte de energía y cambio climático de la Comisión que va a haber un cambio sustancial, algo que llevamos reclamando como gobierno desde hace más de 2 años, en la contabilización, pero esto no depende del señor Arias Cañete, depende del señor Moscovici. Y esto ya es otra cosa, porque están pensando en lo que siempre se está pensando. Pero hay una enorme diferencia entre cualquier infraestructura pública y una inversión en eficiencia energética. Lo digo por parte de edificios públicos. Para que se hagan ustedes idea, el edificio donde yo trabajo todos los días es el único edificio de la Administración General del Estado que tiene un sistema de eficiencia energética, porque era el Ministerio de Energía en su día, bueno, y sigue siéndolo. Pero el resto, sencillamente, es que no pueden hacerlo. Una universidad como la que estamos nosotros aquí, si tiene 20, 30, 40 millones de euros de presupuesto, si se gasta 5 en eficiencia energética, tal y como están las reglas de Eurostat, tiene que bajar el sueldo a los profesores, lo cual evidentemente no lo va a hacer, porque se contabiliza entera como inversión. Bien, esto decía, tiene una gran diferencia respecto a otro tipo de infraestructuras, y es que aquí hay un agente externo, que es la empresa de servicios energéticos, que evalúa la inversión y puede calcular el payback. Y si tienes un payback razonable, evidentemente un payback de 200 años no es razonable, pero uno de 7, 8, 9, 10 años sí lo es. Y eso debería contabilizarse como inversión, como capítulo 8 del presupuesto y no como gasto, capítulo 6, que es lo que habitualmente se hace. Bueno, habitualmente es como están las reglas. Esto está impidiendo que el sector público europeo pueda hacer una inversión en eficiencia energética de primer orden, que sería espectacular. Primera restricción importante. Segunda restricción, Plan Juncker. Plan Juncker tiene 2 problemas. Uno, la obra mínima o la financiación mínima es de 20 millones de euros y evidentemente la inmensa mayoría de los proyectos de eficiencia energética son una cantidad mucho menor. En esto hay que hacer un esfuerzo de agregación de proyectos que muchas veces no es tan fácil. Y en segundo lugar,
requiere unas condiciones financieras que son muy buenas desde el punto de vista financiero, pero piden tal nivel de garantía de cobro que, claro, no le podemos pedir a cualquier persona que va a hacer un proyecto de eficiencia energética, por ejemplo, en un restaurante, que añadido a eso se hipoteque o dé como aval su vivienda particular. ¿Qué es lo que también está pasando? Aquí, la idea que tenemos nosotros como Ministerio es utilizar fondos del FEDER para que actúen como colchón para primeras pérdidas, de forma que no le pidamos al señor o a la señora del restaurante que ponga su vivienda particular. Bien, por eso lo que decía, en lo que es política energética, para resumir todo, lo más importante es primero la definición de qué es lo que queremos en el paquete de invierno. Yo creo que la gran dificultad no es cuánto o cómo seguimos metiendo energía renovable y, por tanto, elementos rígidos e intermitentes en el sistema, sino cómo los vamos a gestionar, cómo vamos a conseguir el respaldo adecuado y la flexibilidad adecuada que se demanda. Esto incluye también gestión de demanda, que es algo hasta ahora bastante olvidado dentro de la política energética europea. En el estado de Texas existen ya contratos en los que algunas viviendas, sobre todo en la primera punta del día, en la que todo el mundo está trabajando y sin embargo hay muy poca gente en las viviendas, tienen interrupciones del suministro de un cuarto de hora a 20 minutos. Esto en Europa no se está produciendo todavía. Tenemos que acostumbrarnos a que cuando tengamos desfases entre la oferta y la demanda, hay posibilidad de gestionar demanda, porque aquí partimos siempre del hecho de que la demanda es tremendamente rígida. Entonces, por eso decía, gestión de la flexibilidad y gestión de la demanda. En segundo lugar, muy importante, tomar decisiones en función de la realidad tecnológica de lo que en cada sitio estamos, no lo que nos gustaría que fuese, sino la que realmente es, incluido dentro de esa realidad tecnológica o esa realidad en la que estamos, el nivel de interconexión que tenemos dentro de los propios gobiernos, o dentro de los propios estados, o dentro de Europa Occidental. Tenemos que ir haciendo desaparecer esa regionalización de la energía que tenemos en Europa, esos bloques que iba comentando en otro momento de la intervención. Y en tercer lugar, realmente que la eficiencia energética no suponga un gran esfuerzo o algo prácticamente inasumible, tanto en el sector público como por parte del sector privado. Tenemos que tener claro que es una inversión con una altísima rentabilidad, sobre todo en países europeos que son esencialmente importadores de energía primaria, y que, por tanto, tenemos que ser muy flexibles a la hora de poner esto en marcha. Si esto lo hiciésemos de una manera adecuada, yo creo que tendríamos 2 o 3 años por delante, que es el horizonte máximo en el que puedes hacer política. Todo lo demás, pues toca lo que toca, con una serie de avances muy interesantes, muy interesantes. Y también lo digo, con los pies en la tierra, no podemos prescindir de ninguna tecnología, ni de la nuclear ni de las térmicas. Todos lo sabemos, hoy por hoy, hoy por hoy. E incluso tengo mis dudas de que podamos prescindir tan fácilmente del carbón. Lo digo por lo que ha ocurrido en este mes de enero, donde los países que mejor han pasado la punta invernal es aquellos que han sido más intensivos en carbón. Tendremos que pensar cómo utilizamos el carbón mejor y cómo hacemos y cómo podemos incentivar desarrollos tecnológicos en secuestro de carbono y estas cuestiones importantes que hay por ahí. Pero incluso, como decía antes, lo que mejor nos ha funcionado en este mes de enero, y al final trabaja sobre realidades, han sido precisamente las centrales de carbón. En esto nuestros amigos polacos, que ya saben que tienen una postura, yo diría que muy beligerante sobre esta cuestión. Bueno, evidentemente todos tenemos nuestros problemas políticos y todos tenemos nuestros problemas internos, pero tienen un punto. Si algo nos demuestra las políticas energéticas y lo que hemos estado haciendo pues todos estos años, es que no podemos prescindir de nada, a menos que se dé un salto tecnológico que hoy en día no tenemos, como decía anteriormente. Siempre los momentos que se viven son apasionantes, sin duda ninguna, porque hemos vivido de todo tipo, pero no me cabe la menor duda de que el momento presente es tremendamente interesante por esa razón. Por esa razón. No por lo que vaya a venir necesariamente, que ojalá, pero no, sino porque la dificultad de gestionar los retos que tenemos por delante yo creo que son de las más complejos de lo que ha tenido nunca la política energética.
Porque al final el ciudadano quiere tres cosas. Lo primero que quiere es suministro, lo segundo que quiere es precio y lo tercero que quiere es que se cumplan determinados objetivos políticos medioambientales. Y conciliar los tres, como decía antes, no es lo más fácil del mundo. Y desde luego yo creo que en el pasado sacrificamos todo al suministro, después lo hemos sacrificado todo a los objetivos medioambientales y estamos viendo qué pasa con los precios. Bueno, pues nos tendremos que acostumbrar a precios más altos en momentos determinados, sobre todo con mucha volatilidad. Nos tendremos que acostumbrar, si queremos determinados objetivos medioambientales, nos tendremos que acostumbrar a que la demanda tiene que ser mucho más gestionable de lo que es hoy en día, y evidentemente todo esto nos ayudará a hacer cumplible un objetivo medioambiental que, si no de otra manera, nos va a generar demasiada tensión política y social. Ministro, muchísimas gracias. Creo que en nombre de todos te agradecemos, primero, que has estado aquí y que a esta hora de la mañana nos has dado una intervención clara, concreta y realista. Muchas gracias.